Entonces creemos que esta es una cita divina que el Señor nos ha puesto y esperamos que sea de mucha bendición. Yo, por la gracia del Señor, estoy pastoreando en Londres y en el desarrollo del sermón les contaré un poquito más sobre el reto y el desafío del llamado, pero muchas gracias por recibirnos y a los pastores por la confianza de tenernos acá compartiendo la palabra del Señor. Entonces yo voy a comenzar con un video y así arrancamos esta conferencia de esta noche. All rise, please. The bride is walking down the aisle. Maggie Carpenter is walking down the aisle. Oh, she's pausing. Keep eye contact. Stay with me. Eye contact. Please be seated. Thank you. I sneaked in a camera. We are gathered here today. Please, no cameras now. Could we hold off photos until the end of the ceremony? Thank you. We are gathered here today. Where is she going? Don't. Maggie! Lock the doors! Please be seated. No, Maggie, no! Oh, never a dull moment at a Maggie wedding. There's a man coming downstairs with lots of candy in his pockets, and if you tickle him, he'll give you all of his candy. Here you go, little queen. Just tickle him, Whoa, no, not me. The naughty bride. Get her, get go. It's an Armani suit. Wait! Wait! Maggie! Go. Maggie! Maggie! Don't do it! No! Maggie! He's running after her. She's in pretty good shape, too. Maggie! ¿Qué tiene que ver esto con el tema de esta noche, cierto? Si es que voy a hablar del matrimonio, no se preocupen, no voy a hablar del matrimonio, voy a hablar de Dios y la iglesia, y creo yo que este video ilustra muy bien la realidad de Dios con la iglesia, porque Dios es el novio fiel que nunca cambia, que siempre sigue siendo el mismo, pero que tiene una novia que a veces anda como a paso lento, a veces como que pausa, a veces como que quiere salir corriendo y a veces se va con el que trae el delivery, con el que trae las cartas. Y si no fuese por la fidelidad del novio del Señor, no existiría iglesia, no existiría misión, ni nosotros estaríamos aquí, porque yo estoy más que seguro que todos aquí hemos pensado en algún momento agarrar como la novia, salir corriendo y montarlo en el primer carro, así sea el de la basura. ¿Sí o no? Así sea el de la basura, espérenme, no importa que se me ensucie el vestido, pero huir al compromiso. Entonces el tema de esta noche no es el tema del matrimonio, pero es el tema del compromiso. Diga conmigo el compromiso. Compromiso. Y resulta que unido al tema del compromiso, hay un asunto que la Biblia desarrolla, de lo cual quiero hablar primero para entender este asunto del compromiso, y es el tema de la idolatría. Cuando el Señor fue a dar los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, lo primero en lo que el Señor pensó, de lo primero que les voy a prohibir, porque no les conviene, es: no tendrán dioses ajenos delante de mí. Es decir, ¿qué es lo primero que estaba en la mente de Dios para que nosotros no hagamos? No tendrán dioses, vamos a decirlo juntos, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Luego dice el Señor: yo necesito no solamente que este pueblo me represente en su vida personal, pero que en sus familias y en la crianza de los hijos
también la gente pueda ver que yo estoy en el centro. Entonces en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: padres, cuando vayan a instruir a sus hijos, déjenle claro una cosa, que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y así tendrás hijos que van a tener a Dios en el centro, porque no quiero idolatría en sus corazones. Ojo al tema de la idolatría, recorre toda la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor está tras nuestro corazón, pero no medianamente ni mediocremente, quiere todo. Amén. Uy, uno viene a una conferencia de misiones y uno como que vino a que lo soben, y el pastor está hablando del compromiso y de la idolatría. Vamos a seguir mirando. Aquí en Éxodo, cuando el Señor fue a liberar al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud de Egipto, porque un pueblo idólatra y un pueblo esclavo no puede reflejar la gloria del Dios verdadero. Entonces el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, y en el camino el pueblo estaba diciendo: uy, cómo extraño yo esa comida que nos comíamos en Egipto, esa cebolla, ese hígado encebollado que nos comíamos en Egipto. Y luego que uno estaba siguiendo al Señor, uno como que le saca en cara al Señor que uno lo está siguiendo, y uno como que hasta cree que le está haciendo un favor al Señor al seguirlo. Y entonces dice el pueblo de Israel: oiga, y hasta gratis nos daban esa comida. Se les olvidó que hacía el ladrillo en la mañana, en la tarde y en la noche, pero así es uno cuando le quiere restregar al Señor que no debe. ¿Están aquí? Entonces Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero el pueblo seguía luchando porque tenía a Egipto en el corazón. Y esa es la realidad de nosotros. El Señor viene, nos liberta, pero en el caminar con el Señor seguimos idolatrando cosas, seguimos con cosas en nuestro corazón que no nos permiten entregarnos por completo. Nosotros debemos recordar que el propósito del Evangelio no es solamente la prosperidad, no es solamente todas las cosas que vienen añadidas al paquete, pero es principalmente la libertad. Y por eso el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y al que el Hijo libertare será medianamente libre, ¿cierto? No. Verdaderamente libre. Es decir, la libertad es el centro del Evangelio. Por eso Jesús, cuando en Lucas abrió, dijo: yo he venido para traer libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cautivos de qué? De los ídolos en los cuales ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza. El libro de Reyes a nosotros nos cuenta un episodio terrible. Yo estoy preparando una serie para la iglesia sobre el profeta Elías, y el libro de Reyes nos cuenta cómo la tierra que el Señor le prometió a Abraham, recuerden Génesis capítulo 12, y te bendeciré y te daré un hijo y te daré una tierra. La tierra que el Señor le prometió a Abraham, la tierra que el Señor, que Josué le tocó conquistar a Josué y los jueces, que los jueces y en el primer libro de Samuel les tocó repartir, se perdió en el libro de Reyes, se dividió en el libro de Reyes. Razón: idolatría. Y cuando empiezan a evaluar todos los reyes, en el primer libro de Reyes, que hablan de David, de Salomón, de todos los reyes, nos dicen: uy, este rey fue grande porque conquistó otras naciones, porque la economía subió, porque el desempleo bajó. El libro de Reyes no califica a los reyes de esa manera, sino que dice: ese hombre temió al Señor y destruyó los altares que otros habían edificado, y por eso fue un rey excelente. Este no fue tan excelente porque adoró a Baal y porque adoró a Cera y porque tuvo ídolos delante del Señor. Es decir, que el Señor está mirando nuestra fidelidad en términos de los ídolos de nuestro corazón. Esto es muy importante, porque nosotros como pueblo de Dios no podemos reflejar el Dios que nos ha libertado como esclavos.
No podemos ser un reflejo vivo de la libertad que Dios quiere ofrecerle al mundo si estamos esclavos. Porque sería como una persona en cadenas tratar de soltarle la cadena a otro. Yo no puedo libertar a otro si estoy esclavo. Y por eso el propósito del Evangelio es la libertad. Y por eso el Señor me mandó de Londres esta noche para hablar del tema de la idolatría. Porque el Señor, incluso cuando uno lee la Escritura, Él dice, esos ídolos apestosos, asquerosos. Es decir, si nuestro corazón huele a algo y el Señor tiene olfato para oler lo que hay en nuestro corazón, Él puede oler nuestra fidelidad y nuestra sinceridad, pero el Señor también puede oler la idolatría que hay en el corazón. Y por eso es que el Señor dice, estos ídolos son apestosos, me disgusta, me causa vómito. ¿Por qué? Porque están en tu corazón. ¿Estamos hasta aquí? Ahí más o menos. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Amén. Necesitamos nosotros tener mucho cuidado de no ser cristianos de experiencia. Yo recuerdo que en Londres estaba orando por una señora y entonces hice una oración sencilla: Padre, aquí está ella, bendícela, esto, lo otro. Y entonces dice ella: ay, pastor, muchísimas gracias por esa oración. Ahorita que usted estaba orando por mí, me ericé. Estaba como para Urizales, me ericé. Si erizarse salvara. ¿Sí o no? A veces somos creyentes de experiencia en experiencias, pero sin solidez. A veces nosotros sabemos a dónde decir amén, sabemos dónde aplaudir porque somos cristianos y hemos estado suficiente tiempo en la iglesia. Ya uno sabe dónde dice amén, ya uno sabe que si uno menciona el diablo no puede decir amén. ¿Cierto? Ya uno sabe cómo se encaja dentro del vocabulario evangélico. Pero cuando uno los mide, encontramos que no hay solidez. Podemos tener 20, 15 años, pero no hay solidez. ¿Por qué? Porque la solidez viene con algo que se llama compromiso. ¿La solidez viene con qué? Con algo que se llama compromiso. Es decir, yo no puedo esperar que voy a tener sustancia en mi vida nadando en la orilla. Ahora no tenemos que hablar del mar aquí en Santa Marta, pero es cierto, yo no puedo esperar que voy a ver y a entender y a ver la gloria de Dios como la quiero ver nadando en la orilla. Es necesario, hermanos, ir a aguas profundas, porque entre más caminamos en aguas profundas, más podemos ver y experimentar la gloria de Dios. Entonces a veces uno dice: pero si yo soy cristiano, ¿por qué me siento como estancado? ¿Por qué siento que tengo una vida como mediocre? ¿Por qué siento que no veo todo lo que Dios me puede dar? Y es precisamente porque estamos nadando en la orilla. Por otro lado, el compromiso se dificulta por una razón. Yo creo que hay una diapositiva una de las diapositivas de acceso para que la pongamos. Prezi es un programa que permite pasar las diapositivas. El compromiso tiene un problema, hermanos. El enemigo del compromiso son las muchas opciones. El enemigo del compromiso son las muchas opciones. Y nosotros estamos en un mundo con muchas opciones. Yo tengo 27 años, no soy tan viejo, pero todavía en el tiempo o en el pueblo donde yo vivía, la carta solo tenía un menú. O sea, si usted iba donde la señora de las arepas, había arepas con queso y ya. Hoy uno va al restaurante y uno tiene un serio problema para escoger lo que va a comer. La carta tiene como 5 hojas, ¿sí o no? Y uno pasa y le dicen a uno: pero bueno, voy a comer hamburguesa. Y viene el mesero y le dice a uno: pero ¿cómo la quiere? ¿Cómo quiere la carne? ¿La quiere medio cruda, bien tostada, que le salga la sangrecita? ¿O cómo la quiere? ¿Cómo quiere el queso? ¿Lo quiere derretido, partido, mordido? ¿Cómo lo quiere? Vivimos en un mundo con muchas opciones, que yo para qué me voy a comprometer con un lugar si no necesito comprometerme. Hay muchas opciones. En Santa Marta hay muchas iglesias, si me miraron más, pues me voy para otra. Hay muchas opciones. Entonces las muchas opciones son enemigos
del compromiso. Y vivimos en un mundo con muchas opciones. Allá estaba dándole una consejería y una hermana le tira la indirecta al esposo. Y entonces dice, ay pastor, a uno como aquí en la casa ya no le dicen nada. Pero en la calle, ¿cómo le dicen a uno? Le dicen a uno que uno aparenta 45. Que eso cuando fue, que el tiempo como se va de rápido. Es decir, ella le está diciendo al esposo, tú tranquilo, que tengo muchas opciones en la calle. Si tú no me lo quieres decir, yo tengo muchos que me lo quieren decir. Muchas opciones. Y las muchas opciones son enemigas del compromiso porque no vemos la necesidad de tener fidelidad en ningún lugar si tengo muchas opciones. Pero yo, ¿para qué me voy a casar si tengo una cantidad de fáciles que quieren dormir conmigo? ¿Pues para qué? ¿Cierto? Es decir, las muchas opciones me hacen a mí pensar, yo para qué me voy a comprometer si tengo muchas opciones. ¿Qué es el compromiso? Esa sería una pregunta. ¿Qué es el compromiso? El compromiso es estar dedicado, y quiero que repitan la definición conmigo, a ver si usando más sentidos entra al corazón. El compromiso, vamos a decirlo juntos, el compromiso es estar dedicado a todo costo a algo que importa y permanece. Tener compromiso significa que no importa lo que cueste, abandonar no es una opción. Abandonar, tirar la toalla, que tiro la toalla, eso no es una opción, y con Cristo menos. No podemos salir como la novia corriendo, eso no es una opción. Usted se va del Señor y usted es el que sale perdiendo. Dios no nos necesita, nos incluye por su gracia, pero Él es Dios. Es decir, Él no deja de ser Dios, no deja de ser soberano, no deja de sentarse en su trono. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Y hoy quiero hablarles entonces de cómo es que Dios confronta la idolatría. Dios confronta la idolatría en la Escritura a través de unos personajes que se llaman los profetas. Ese es el del domingo. Solo ese, no importa. Los profetas. Cuando un profeta aparece en la Biblia, la cosa no está buena. Es decir, la película cuando un profeta aparece en la Biblia no es la película moderna. ¡Ay, que venga a ver que me diga lo que quiero escuchar! ¿Sí o no? Y estamos esperando la profecía de que, uy, Dios te va a hacer tan grande que no vas a caber en la ropa. Santa Marta te va a quedar chiquita para recorrerla. ¿Sí o no? Y uno recibe esa palabra y uno dice, uy, gloria a Dios, eso es conmigo, ¿sí o no? Los profetas en la Escritura muy rara vez daban esos mensajes. Siempre que entraba un profeta, empezaba la música de suspenso, de drama. ¿Qué va a decir? Incluso cuando el profeta Samuel va a visitar al papá de David, a Isaí, los ancianos le dicen, ¿usted viene en paz o no viene en paz? Para saber cómo es la vuelta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque siempre que aparecía un profeta, el profeta aparecía y te decía, estás durmiendo con la que no tienes que dormir. O sea, ellos confrontaban los ídolos del corazón. Y vamos a mirar Deuteronomio, vamos todos a mirar Deuteronomio capítulo 13, porque ahí nos habla muy bien de lo que es un profeta, y entendemos así nuestra función como iglesia, la función profética de nosotros como iglesia, que es ser la voz de Dios en un mundo idólatra. Sí, Deuteronomio capítulo 13. Ahí la tienen en las pantallas, pero si la tiene física, por favor úsela. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5. Y vamos a ver qué dice el Señor sobre los profetas. Dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle,
no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de medio de ti. Es decir, que lo que autentica a un verdadero profeta no es que te diga una cosa y se cumpla. Puede decir una cosa y cumplirse. Puede tener un sueño y cumplirse. Lo que autentica al verdadero profeta es que el verdadero profeta confronta la idolatría. Amén. Y en el caso de este profeta no confronta la idolatría, sino que lleva al pueblo a la idolatría. Y ahí entonces el profeta falla en su llamamiento y en su función. ¿Me estoy comunicando? Porque ahorita hay muchos movimientos en la ciudad. Yo no sé si aquí también eso de la profecía, que le dan profecía y le dicen a uno lo que quiere escuchar. Entonces, ¿quién no quiere estar donde le dicen lo que quiere escuchar? ¿Quién no le dice, no, usted tiene que organizar su vida, usted tiene que dejar el pecado? Esa iglesia no la queremos. Ese mensaje no lo queremos. Y por eso vamos a aprender en Primera de Reyes que a los profetas los mandaban a matar. Y en Hebreos dice que en la lista de los héroes de la fe mencionan los profetas, que los tiraban a la cárcel y los mataban. ¿Por qué? Porque el mensaje no era gustoso al oído, porque el mensaje no era lo que el pueblo quería escuchar. Entonces, en Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes por favor, y les prometo que ahí nos vamos a quedar. En Primera de Reyes, capítulo 17, nosotros encontramos a un hombre, al profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, ahí encontramos nosotros al profeta Elías. Entonces, si aparece un profeta, ¿cuál es la música? ¿Cierto? La música es de drama, la música es la cosa está maluca. Hay un problema, hay pánico, apareció un profeta. Amén. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tispita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahí vamos a dejar solamente ese versículo 1. Elías, el significado del nombre del profeta Elías significa Jehová es mi Dios. Elías significa Jehová es mi Dios. Es decir que cuando llamaban a Elías, Elías no escuchaba a Elías. Elías escuchaba: Jehová es mi Dios, venga. Jehová es mi Dios, váyame a hacer el mandado. Jehová es mi Dios. Esa es toda la de vuelta, ¿cierto? Hay quien miente de que el nombre de uno es Jehová es mi Dios, ¿cierto? Jehová es mi Dios, venga tal cosa, Jehová es mi Dios. ¿Qué nos dice eso a nosotros de los padres de Elías? Que eran temerosos del Señor, ¿sí o no? Y que un ministerio muy importante entonces como padres es inculcarle a los hijos que hay un solo Dios y que a Él hay que amarlo con todo el corazón y con toda la mente y con todas las fuerzas. Eso le fue inculcado a Elías desde la casa. Jehová es mi Dios. Por otro lado, dice que Elías viene de un pueblo que se llama Elías Tisbita. Ese es el gentilicio del pueblo de donde él viene, de los moradores de Galaad. Galaad es el departamento. Los eruditos andan buscando de qué hueco sacó el Señor al profeta Elías, no lo han encontrado. No se sabe esta vereda donde queda, este corregimiento, porque no es un lugar importante, Tisbita, de donde viene el profeta Elías. Pero eso, hermanos queridos, nos hace recordar que Dios nos promueve, que la promoción en Dios no viene por el lugar de donde vengamos. Amén. Lo que nos hace escalar en Él, lo que nos hace ser promovidos en Él,
Lo que nos hace que el Señor nos confíe cosas es la radicalidad y el compromiso de nuestro corazón. No podemos comer, es que yo soy hijo del pastor y por eso el Señor. Nada. Si tiene ídolos en el corazón, no me puede usar el Señor. ¿Por qué? Porque voy a llevar al pueblo al que el Señor me lleve a que adore lo que está en mi corazón. Entonces la radicalidad y el compromiso lleva a que el Señor saque de este corregimiento a este profeta para venir y confrontar al rey de Israel. No tiene apellido, no es de los Araújo, no es de los Martínez. Yo no sé cuál es la familia que es destacada y conocida y renombrada en Santa Marta. Los Vives, no es de ninguno de esos. Es de por allá de un hueco. Pero eso no es impedimento para el Señor. Dios en medio de este mundo está buscando hombres radicales que Él pueda usar para que estos hombres radicales defiendan el honor del nombre del Señor. Amén. Dios no necesita hombres para defender su honor, pero usa hombres radicales para hacerlo. Hombres que no tienen compromisos con el mundo. Hombres que están dispuestos a decir, Señor, aquí yo estoy y toda mi vida es tuya, aunque implique morir. Muchos piensan que Dios tiene hijos favoritos. Dios no tiene hijos favoritos. Dios tiene hijos que mueren más rápido. Y esos hijos que mueren más rápido pueden llevar fruto más rápido, porque el propósito de la muerte es que podamos llevar mucho fruto. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Machucaditos. Pero es que no hay unción sin quebranto, hermano. Entonces necesitamos, sí o no, el Señor nos tiene que machacar para poder ungir, porque Él no unge nada que no está quebrantado primero, ¿cierto? Entonces ahí está el asunto. ¿Qué es la idolatría? Romanos capítulo 1, versículo 23 y 25. Romanos 1, 23 y 25 nos da una definición de lo que es la idolatría. Y tal vez usted dice, no, pero yo no tengo ningún Baal en mi vida, pero yo no tengo ninguna cera en mi vida, pero yo no me postro frente a ninguna imagen, ¿cierto? Yo he dejado la idolatría atrás, podemos decir. Vamos a mirar qué nos dice a nosotros Romanos capítulo 1, versículo 23 y 25. Recuerden, ser libres de la idolatría es importante para poder cumplir nuestra misión como iglesia. Entonces, versículo 23, ¿qué dice? Y cambiaron, vamos a leerlo juntos. Y cambiaron vamos a dejarlo hasta ahí. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Idolatría es yo pensar que la plenitud y la gloria que mi vida necesita me va a venir de una mujer, me va a venir de un hombre, me va a venir de un hijo, me va a venir de un empleo, me va a venir de una oportunidad, me va a venir de algo. Eso se llama idolatría. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que lo llena todo en todo. Entonces yo no puedo decir, uy, Señor, es que yo tengo la esperanza que el día que tú me des mi esposa, ella es la que me va a llenar. Perdí el año. ¿Por qué? Porque ella es otra pecadora, salva por gracia, que necesita la plenitud de Él para que al venir al matrimonio no me venga a absorber de la plenitud que yo tengo y me deje así, chupado, ¿sí o no? Si yo pienso que un trabajo es el que me va a dar la plenitud, hay parejas que no pueden tener hijos y piensan que el hijo es lo que les va a traer la plenitud. No, es que estoy soltero, es que es la esposa la que me va a traer la plenitud. Eso se llama idolatría. Cuando nos apegamos a la otra persona y sentimos que es que esa es mi vida, y a veces decimos, se me fue mi vida, se murió mi esperanza, ¿sí o no? Cuando se me va un negocio, uy, ese negocio era mi vida. Ahí está el Dios al que estaba adorando, que no era el Dios del que estamos predicando, ¿sí o no? Y entonces inmediatamente hay un colapso.
en la vida de nosotros cuando vienen estas situaciones que nos desestabilizan y nos desestabilizan porque estamos parados sobre un fundamento que no es sólido. Se llama un ídolo, lo llama la palabra del Señor. ¿Estamos aquí? Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces, la idolatría es un asunto que uno no lo percibe, pero la gente que trabaja contigo, que vive contigo, sí puede saber el Dios al que tú adoras. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, los compañeros hablaban de un amigo y decían, este vende a la mamá por plata. Y él decía, ¿yo? ¿Qué te pasa? Porque nosotros tendemos a ser ciegos a nuestro ídolo. Y más fácil otra persona es capaz de identificarlo y decirle a uno, mira, tú tienes un problema con tal cosa. Entonces, la gente que está con nosotros, porque esto es importante hablando de visiones, porque la gente en tu trabajo va a percibir y va a oler lo que tú adoras, en tu manera de trabajar, en la forma en la que tomas decisiones, que priman las decisiones que tú tomas, la gente mismo lo percibe, uno como hijo lo percibe, y por eso cuando los papás le vienen a uno a exigir lo que no dan, uno inmediatamente le saca la as bajo la manga y le dice, pero usted qué me viene a exigir a mí, si usted es así, le saca uno la tabla inmediatamente al papá. ¿Por qué? Porque uno vive con el papá, entonces uno sabe que Dios es el que el papá adora y por dónde cogea la mesa. ¿Sí o no? ¿Ven por qué la idolatría es muy importante? Porque yo puedo predicar un mensaje con mi boca, pero ser incongruente en lo que la gente está percibiendo de mí. Amén. Entonces, cuando yo soy incongruente, el mensaje del Evangelio, aunque es poder de Dios, pierde su eficacia porque la gente no puede ver lo que yo predico en acción. Entonces, por eso el tema de la idolatría es crucial. Es un asunto en la Biblia, lo vemos en el joven rico. Yo soy muy bueno, sí, pero deja el dinero. No puedo, entonces lo siento. ¿Por qué? Porque ese es tu Dios y Dios no comparte ni su lugar ni su gloria con nadie. Por eso lo sacó de Egipto. Porque las demás naciones tenían que ver que el pueblo era diferente y que no se postraban. Y el pueblo se postraba y el Señor, ¿qué voy a hacer con esta gente? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es dado a la idolatría. La idolatría nos lleva a comprometer principios. La idolatría nos lleva a nosotros a negociar lo innegociable, a cruzar líneas que no podemos cruzar, a andar como el malabarista. Y dice Proverbios que el hombre sabio se mantiene lejos de la raya. A nosotros nos gusta, la idolatría nos lleva a creernos malabaristas en el punto de la raya. ¿Y hasta dónde puedo yo llegar y todavía ser cristiano? ¿Hasta dónde puedo yo tocar y todavía ser cristiano? ¿Hasta dónde puedo yo? La idolatría nos lleva a comprometer principios, porque la idolatría demanda, diga conmigo, servicio. Si tú no sirves a Dios, sirves a otro Dios, pero no puedes ser neutral frente a la idolatría. Nadie lo es. Yo tenía un hermano en la iglesia que su Dios era Mamón. Le voy a explicar cómo se puede ver. Su Dios era Mamón. Él cogía en el culto y en el momento de la ofrenda sacaba puros billetes de 50 libras. Ese es el billete más grande, pero un fajo. Y sacaba todos los billetes. Y entonces cogía el billete más de 5. Y delante de la cara de la ujier lo sacaba y lo echaba en la ofrenda. Y la ujier queriéndose pues en la carne, pastores, que yo lo quería coger. Y yo, tranquilo, porque él tiene un problema. Luego me invitaron a almorzar. Y estamos en un restaurante allá en Londres. Y entonces dice él a la mesera, tiene 3 hijos, me hace un favor y me parte las hamburguesas en 4. Miserable con Dios, miserable con los hijos. Luego, después de que, porque este es el mensaje, no hay que cambiarlo, este es el mensaje de la confrontación de los ídolos. Y estábamos dando un mensaje sobre la luz y las tinieblas y que nos preguntáramos, bueno, ¿qué es lo que yo soy, sí o no? ¿De qué estoy hecho? Y me llama después y me dice, pastor, ¿cómo le parece que en la empresa donde yo trabajo, yo me había inventado 20 cargos y yo recibí el sueldo de esos 20 cargos? O sea, trabajadores fantasmas.
Una persona que va a la iglesia a Interlondres hace 3 años, pero lleva 12 años en el Evangelio. Miren la incongruencia. 20 trabajadores fantasmas. ¿Usted qué cree que sus compañeros de trabajo piensan del Evangelio que él predica? Tú vas a la iglesia. Cuando él me dijo, yo le dije, a mí no me sorprende lo que me estás contando, porque yo sé que tú no estás manejando el timón de tu vida, lo maneja Mamón. Y por esa razón mientes en tu trabajo, eres miserable con tus hijos y con Dios, que es el dueño de lo que tienes en el bolsillo. ¡Qué ridículo! Y le dije, además, otro hermano le fue a hacer un trabajo en la casa y le pagó la mitad de lo que habían acordado. Y el hermano viene y me dice, pastor, y yo le dije, no me sorprende. ¿Por qué? Porque el ídolo al que sirvamos va a demandar nuestro servicio. Si su ídolo es su esposo, su esposa, usted va no solamente a servirlo, va a venerarlo, va a arrodillarse, le va a ponérsele de tapete y pase por encima mío, mi hijo. ¿Por qué? Porque el solo hecho de pensar que podemos perder el ídolo nos da pánico, nos da temor. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ofrece seguridad y nos ofrece estabilidad. En este texto que estamos nosotros leyendo de Primera de Reyes 17, estamos viendo que el profeta Elías va donde un rey que se llama ¿cómo? Vayan al texto y miren, ¿cómo se llama el rey? ¿Cómo se llama el rey? Acab, ¿cierto? Ahí lo tienen aquí. Dijo Acab, vive Jehová Dios de Israel. Acab. Y Acab es catalogado el peor de todos los reyes del reino del norte. Y uno dice, ¿pero qué hizo? Les voy a decir qué hizo. Se casó con una medio bobaíta, Jezabel. Es decir, Jezabel es la mujer de Acab. Y Acab es un bobo, se deja mandar por ella. O sea, Jezabel lo coge, lo domina. En ese tiempo los matrimonios no eran como Disney, que está el príncipe y ella, y ay, nos enamoramos, y entonces le dio un beso al sapo y el sapo se convirtió en príncipe, y ay, qué emoción. En ese tiempo los matrimonios no eran así, los matrimonios se arreglaban. Entonces supongamos que Colombia tiene un problema con Venezuela. ¿Cómo arreglamos ese problema? Santos le da una hija a Maduro. El hijo de Maduro se casa con ella. Cada país tiene un doliente y de esa manera sellaron el acuerdo. Entonces lo que pasó aquí es que el rey hizo un acuerdo con el papá de Jezabel. Y el papá le dijo, entonces te voy a dar mi princesa. Entonces se casó con Jezabel. El problema con Jezabel es que Jezabel es una mujer determinante. Yo no sé cómo es la mujer costeña. ¿Cómo es la mujer costeña? La paisa es determinante. ¿Cómo es la mujer costeña? ¿Es mandoncita o no? Brava. ¿Es brava o no? ¿Cierra la puerta o no? ¿La tira? ¿Cómo es la mujer costeña? ¿Ah? ¿No es tan brava? Ah, ya, si no ha sido transformada, si no está muerta, si no está muerta está viva y corra, ¿sí o no? Entonces la mujer costeña, esta mujer es tremenda, determinante, con pantalones. Uno le da tristeza que no es cristiana, porque qué bueno no ver mujeres determinantes, ¿sí o no? Mujeres determinantes para lo de Dios, mujeres que dicen, a mí esta porquería no me la mete en la casa. No voy a permitir que confiemos en ningún otro Dios que no sea Jehová nuestro Dios. Yo no voy a permitir que tomemos otro atajo que no sea el camino de la obediencia que el Señor nos ha puesto delante de nosotros. La determinación no es mala en la mujer, es mala cuando la mujer no está sujeta a Dios. Y esta mujer Jezabel vino con todos los pantalones puestos, se mudó a Israel y vino a mandar en la casa de él. Y le dijo acá, bueno, usted se viste así, se organiza así, y así es que va a mantener Israel. A partir de la fecha, Jehová no es el Dios de la nación, es Baal, y él sí, mi amor. Entonces el Señor dice, ¿cómo así? Tengo que levantar un profeta, un hombre radical, que tenga los pantalones de ir a confrontar al rey.
que no tenga ídolos en su corazón, que le dé miedo predicar el mensaje como lo tiene que predicar. Y entonces mandó al profeta Elías a que confrontara aquí a Acab, esposo de Jezabel. Entonces aquí hay mujeres determinantes. Aquí hay mujeres bravas, no, ¿cierto? Determinantes, sí. Determinantes para Dios, sí. ¿Cierto? Que no comprometen sus principios, sí. Que no abren su puerta, que le dicen al esposo, así no es. No, señor. Y yo en la iglesia en Londres tengo mujeres determinantes. Me dice una, pastor, mi hijo estaba comenzando a vender droga. Y le cogí toda esa droga y se la eché por el sanitario. Y me dijo, mamá, pero ¿cómo así? La próxima llamo a la policía. Pero no le voy a colitar eso. Usted va a servir al Señor. Y se quedó ese peladito así frito. Mujeres determinantes. Otra hermana me decía en la iglesia, pastor, mi hijo anda en negocios sucios y prefiero morirme de hambre a recibirle dinero de lo que él trabaja. Dios me va a sostener. Y uno se queda pensando y uno dice, necesitamos más de esas mujeres, mujeres determinantes, sobre todo cuando a veces nosotros estamos como quedados, ¿sí o no? Y uno necesita una mujer determinante al lado que le dice, no señora, así no es, vamos a servir al Señor. Las mujeres en Primera de Reyes son terribles, no temen al Señor. Salomón estuvo con 1000 y dice el texto de Primera de Reyes que las 1000 desviaron su corazón. ¿Por qué? Porque la mujer sabe cómo llegar al corazón del hombre. Eva sabía cómo llegar al corazón de Adán, sin decir que toda la culpa fue de Eva. Pero hay un asunto en el hombre que por complacer a la mujer es capaz de cruzar líneas que no son permitidas cuando el hombre no es radical. Y por eso la importancia de nosotros como jóvenes buscar mujeres con temor del Señor para que no nos arrastren a nosotros, porque nosotros tendemos a ceder por agradarlas a ellas. ¿Sí o no? ¿Vamos hasta aquí o no vamos? Vamos hasta aquí. Gloria al Señor. María, ¿vamos hasta aquí? Vamos, pues está muy dura la cosa. Está bien. Vamos hasta aquí. Esta mujer Jezabel, leemos en Primera de Reyes 18:4, que mandó a matar a los profetas del Señor. Oiga, llegó con pie derecho, ¿sí o no? Llegó mandando y bueno, me matan a todos los profetas del Señor. Primera de Reyes 18:4. En Primera de Reyes 18:19, Jezabel dice, ¿y quién dijo que todos los diezmos son para ese Jehová? Y la gente traía sus diezmos para el Señor. Y dice ella, ¿quién dijo que es para ese Jehová? No, Señor. Voy a sentar a 400 profetas de Baal y 450 de Acera. Creo que es al revés, 450 de Baal y 400 de Acera. Y del diezmo vamos a coger para pagarle a todo el mundo la nómina. Estaba terrible la situación en Israel. Y en medio de todo esto, el Señor levantó, como les venía diciendo, al profeta Elías. Por eso vemos al profeta Elías, que el Señor lo respaldó con fuego, que el Señor lo respaldó con milagros. Pero ¿de qué era que estaba hecho Elías? De radicalidad. ¿Y qué era el mensaje que estaba predicando? Que necesitaba el poder de Dios a esa magnitud. Y a un hombre radical, Dios está dispuesto a poner a su disposición todo el poder necesario para que proclame su nombre en medio de las naciones. Por eso un autor dice que el mundo todavía tiene que ver lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado a Él. Y por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. Vamos a repetir esa frase. El mundo todavía tiene que ver lo que Dios puede hacer con un hombre, ustedes una mujer, completamente consagrados a Él. Y por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos. Por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. Quiero hablarles brevemente de 3 puntos en este versículo 1 que sostienen la radicalidad. ¿Qué sostiene el compromiso? ¿Qué lo sostiene? En medio de tiempos de crisis, ¿qué lo sostiene? 3 cosas sostienen la radicalidad y el compromiso. Lo primero, lo encontramos aquí en el versículo 1,
dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Qué sostiene el compromiso? Número 1, que Dios está vivo. Diga conmigo: Dios está vivo. ¿Qué sostiene el compromiso? Que Dios está vivo. Es decir, yo no necesito ídolos si yo sé que Dios está vivo. Y en las áreas que yo levanto un ídolo, es en áreas donde yo creo que Dios no me puede respaldar, que Dios no me puede suplir. Es decir, algunos de nosotros podemos confiar en Dios por las finanzas, pero en la parte sentimental no. Entonces, en la parte sentimental, si yo no confío en Dios, yo tomo mis propias decisiones y yo busco la respuesta que necesito yo sin la necesidad de Dios. Entonces, en esa área yo he levantado un ídolo. Y cuando hay un ídolo en mi corazón, el mensaje que yo estoy diciéndole a Dios es que Él en esa área está muerto. ¿Por qué? Porque no es capaz de proveer para mí. Entonces, si yo tengo un Dios que está vivo, yo no necesito ídolos en mi vida. Si yo tengo un Dios que es todopoderoso, yo no necesito ídolos en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Yo no sé si ustedes saben cómo es el proceso para hacer el dinero. Un jardín. ¿Usted qué dijo? Con máquinas. Pero antes de la máquina. Árboles. Es correcto. Entonces imagínense ustedes que nosotros nos angustiamos y nos afanamos tanto por el dinero. Y el dinero es el resultado de un proceso químico de una planta. Es decir, Dios plantó un árbol. De ese árbol, de la planta del árbol, la planta pasa por un proceso químico y el resultado de ese proceso químico es lo que se llama dinero, por lo que usted trabaja 8 horas al día. Nosotros como creyentes, ¿cómo nos vamos a desesperar por el dinero si servimos al Dios que plantó el árbol, del que sale la planta y de la que sale el dinero? Es incoherente, ¿cierto? ¿Por qué nos estresamos entonces? Porque hay un ídolo, ¿sí o no? O podemos ser formales con todos, excepto cuando nos toca el tema del dinero. ¿Por qué? Porque hay un ídolo. Y el dinero es un ejemplo. Hay muchísimos dioses. Familia, hijos, en fin, carro. Toda cosa puede convertirse en un ídolo. Si Dios está vivo, ¿yo por qué voy a estar preocupado? ¿Yo por qué voy a estar angustiado? ¿Yo por qué voy a intentar hacer las cosas en mis propias fuerzas? ¿Yo por qué me voy a creer sabio en mi propia opinión? Si Dios está vivo, ¿por qué? Entonces lo primero que dice el profeta es: yo puedo venir a ti con toda seguridad, porque yo sé que Dios, el Dios en cuya presencia estoy, está vivo. Y ese Dios es capaz de suplir todas mis necesidades. Yo a ti, Rey de Israel, te respeto, pero no te venero. Si nosotros no estamos conscientes de que en la presencia de Dios estamos y que Dios está vivo, tú a tu jefe no le vas a ayudar, lo vas a venerar, lo vas a convertir en tu Dios. Si tú piensas que tu promoción va a venir de la lambonería, vamos a ser no servidores y no lambones, porque pensamos que ¿sí se entiende aquí en Lambones, aquí en la costa, sí o no? Que está uno ahí, ay, una cosa es servicio y otra cosa es lamber, ¿sí o no? Yo no necesito lamber, yo puedo servir y tratar al otro con dignidad, porque yo sé que mi promoción viene de Dios, no viene del hombre. Es decir, no voy a comprometer principios si yo sé que Dios está vivo y que Dios es suficiente, más que suficiente, para proveer para las necesidades. Yo pasé una situación en Londres en donde sentí como cuando esas pruebas que uno dice: yo no sé si voy a pasar esta prueba. En octubre del año pasado me quemé la mano, ya gracias a Dios estoy bien. Luego tuve una cantidad de situaciones con la visa. Y uno comienza con lo que tiene, contactos, a llamar, no a tocar las puertas, a empujarla y a tumbarla, ¿sí o no?
Señor, haz, hasta el punto que uno vuelve de una petición de oración un Dios. Porque a veces oramos no para adorarle, sino Padre, ya tú sabes, Padre, ya tú sabes, Padre, ya tú sabes, Padre. Y cualquier, ya tú sabes. Y el Señor dice, ya yo sé. No venimos por Él, venimos por lo que necesitamos de Él. O sea que hasta una petición de oración se puede convertir en un Dios. Y yo estaba con ese sirirí. Señor, mira, Señor, mira, Señor, mira. Y no tocando, empujando, tumbando, haciendo, frustrado. Nada funcionaba. Y yo, ay, Señor, ¿por qué? Bueno. En medio de toda esa situación, el Señor me permitió ver que tenía unos planes mejores para mí, que quería que continuara estudiando. Y yo fui a la universidad, y cuando fui a la universidad y me dijeron el precio de los estudios, a mí se me olvidó que Dios estaba vivo. Porque uno, los pastores, a veces uno también tiene la fe bajo los tobillos. ¿Sí o no, pastor? Hay veces que uno también está y a veces viene un hermanito y le dice a uno, pastor, y el Señor, y uno como que se recarga, ¿sí o no? Ahí mismo uno se recarga, pero a veces, porque la fe es un viaje entre valles y montañas. Es difícil la vida cristiana, la vida en el mundo es difícil. Y además nosotros tenemos un adversario que trata de buscarnos la caída. Pero el Señor, y bueno, yo fui a la universidad y yo dije, no, aquí, yo no sé, uno siempre piensa en lo que tiene en el banco. Y entonces, ya ustedes se imaginan la cara de condenado con la que yo llegué a la casa. Y estoy hablando con los de la misión, los de la OMS sobre la situación. Y entonces, en medio de todo eso, me escribe Rogelio y me dice, tranquilo, que para el primer año de sus estudios está el dinero. Y yo dije, ¿y todo eso? Y me dijo, sí. Y enseguida fue como yo escuchar al Señor en la palabra diciéndome, compa, yo estoy vivo, que no se te olvide. No necesito ayuda, no necesito que pongas tu confianza en otros. Yo muevo las fichas que tengo que mover, yo muevo las personas que tengo que mover. Está quietos y saber que yo soy Dios. Y el Señor hace, hermanos, mejores planes que los que usted, pensando solo en usted mismo, puede hacer. Porque Él es Dios y no necesita ayuda. No necesita ayuda. Entonces, número uno, diga conmigo, Dios está vivo. Número dos, la palabra. Miren ustedes aquí que el profeta dice, no va a llover hasta que yo te diga. Pero uno se pregunta, ¿de dónde sacó el profeta que no va a llover? Resulta que en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 16 al 17, el Señor le dice al pueblo, guardaos que vuestro corazón no se infatue, no se llene de altivez, y os apartéis, y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. No sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos. Ojo a esto. Y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. Es decir, que el profeta Elías era un estudioso de la Escritura. Y cuando él ve la idolatría del pueblo, él está interpretando la realidad que él está viviendo a la luz de la palabra. Él que está diciendo, no, el pueblo está en idolatría, el Señor va a cerrar los cielos. La idolatría cierra los cielos. La idolatría cierra los cielos. Ay, pero ¿por qué estoy estancado? A veces es falta de obediencia, a veces es idolatría. La idolatría cierra los cielos y por eso él viene y le dice al rey, el Señor va a cerrar los cielos, porque la idolatría cierra los cielos. El tiempo libre que nosotros tenemos, claro que hay espacio para recrearnos, pero necesitamos ocuparlo en la oración y en la palabra. Porque si
vamos a saber interpretar los tiempos en los que estamos viviendo. Caracol es experto en ponerle todas las novelas para mantenerla ocupada. Le pone a las 10, a las 11, le da un break en el noticiero y luego agarra otra vez a las 2. Es decir, que tenemos suficiente entretenimiento para estar distraídos y no estar en la palabra. Elías era un hombre de la palabra y por esa razón Elías sabía interpretar los tiempos a la luz de la palabra. Nosotros hoy tenemos las redes sociales que nos enredan. Tenemos a Facebook. Yo les confieso, el Señor me ha tenido trabajando en Facebook, pues no evangelizando en Facebook, sino, ¿por qué? Porque me desespero cuando no veo nuevas notificaciones y empiezo a hacerle así al celular para que bajen las nuevas notificaciones y entonces me paso a WhatsApp, y si no hay nada en WhatsApp, Instagram, y si no hay en Instagram, Skype. Es decir, hay suficiente enredo en las redes para mantenernos ocupados, distraídos y no pasar tiempo en la palabra. Usted probablemente después de salir de la casa, muy fácil se devuelve porque dejó el celular, pero no se devuelve porque salió sin orar, y no se devuelve porque salió sin leer la palabra que le va a dar luz en los problemas que usted se va a enfrentar en el día, y por eso lo cogen a usted con la boca abierta en el trabajo, un problema, ay, ¿qué pasó ya? Y en la carne, ¿por qué? Porque usted salió sin leer la palabra, pero sí se devolvió 4 cuadras porque dejó el celular en la casa. ¿Me estoy comunicando? Nosotros no podemos andar como el mundo anda perdido, el mundo anda distraído, el mundo no sabe dónde está parado. Y nosotros necesitamos la palabra para cuando haya rumores de guerra y cuando hayan situaciones, usted pueda decir, yo estoy tranquilo porque ya la palabra lo dijo. Y estoy interpretando los tiempos a la luz de la palabra. Entonces el creyente tiene que comer Biblia y comer palabra, porque es fundamental. Eso hace el profeta Elías. Él interpreta a la luz de la palabra, interpreta a la luz de la palabra. Usted dijo esto, a la luz de la palabra, a la luz de la palabra. No va a llover. Y uno se pregunta por qué lluvia. Baal era el dios de la lluvia. Baal era el dios de la lluvia. Y al Señor, como Él sabe que no hay otro Dios sino Él, y que lo que existe en los demás dioses son espejismos, son árboles que Él plantó, son resultado de lo que vino de su mano. Entonces el Señor no le da temor de tocar a Baal, es decir, la lluvia. Es decir, si mi Dios es mi negocio, Dios te puede tocar el negocio. Si tu Dios es tu familia, te puede tocar la familia. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta que ese es tu Dios. Fue el caso de Abraham. Abraham esperó mucho tiempo por el hijo de la promesa. Y cuando el Señor se lo dio, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Sacrifícame a tu hijo, a tu único, al que amas. Ojo esos términos. A tu hijo, a tu único, al que amas, sacrifícalo. Y Abraham, ustedes saben la historia, subió al monte, cogió al niño, lo amarró, le vendó los ojos, cogió el cuchillo y lo iba a degollar. Y el ángel del Señor le dijo, no lo hagas, porque ya sé que temes al Señor tu Dios. Esa palabra temer significa, ya sé que has puesto al Señor tu Dios en el primer lugar de tu vida. Es decir, Él no lo mató físicamente, pero el estar ya decidido a matarlo significaba que en su corazón ya lo había sacrificado. Y Dios no comparte el primer lugar de nuestro corazón con nadie, porque Él es un Dios celoso. ¿Cuántos están casados aquí? ¿A cuánto les gusta la infidelidad? A Dios tampoco. A nadie le gusta, se habla vulgarmente de cachos. A nadie le gusta, ¿sí o no? A Dios tampoco. Y nuestra infidelidad con otros dioses se llama ser infieles a Dios. Ese sentimiento de disgusting, ese sentimiento de fastidio, ese sentimiento de repugnancia. Cuando hay infidelidad, ¿sí o no? Lo siente Dios. Cuando nosotros nos vamos con dioses ajenos, lo siente Dios en su corazón. Te amo tanto, tengo tanto para ti. Antes de tú escogerme, yo te escogí a ti. Antes de tú tener algo que ofrecerme a mí, yo te ofrecí mi hijo. He estado siempre pensando en ti, pensando en lo mejor para ti. Y nosotros, como la de la película, estamos saliendo corriendo, montándonos en el bus del primero que sale. Muy triste, ¿cierto? Si lo pensamos en esos términos.
en los términos y lo que es duro en el matrimonio es porque hay tanta entrega, ¿cierto? Porque hay tanta entrega, tanta renuncia, tanto compartir, tanto vivir, tanto aguantar ronquidos, ¿sí o no? Por tanto tiempo. Tanto aguantar, soportar, perseverar y de un momento a otro, ¡ups! Y así es Dios con nosotros y el sentimiento de Dios con respecto a la idolatría. Si logran entender y comprender el corazón de Dios con respecto a este tema y lo crucial como iglesia para cumplir la gran comisión. Porque la gente está cansada de las palabras. La gente está cansada del lenguaje evangélico. Ay, sí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La gente quiere ver a Cristo en nosotros. La gente quiere ver a Cristo caminando, hablando, actuando en nosotros. La gente quiere ver congruencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. El mundo, en medio del colapso en el que anda el mundo, en el que la gente no confía ni en el presidente. Ustedes no ven la burla que le hacen al presidente. La gente no confía en los dirigentes políticos. La gente no confía en los gobernantes. La gente no confía en la ley porque se corrompen. La gente no está confiando en nada. Entonces, ¿qué necesita la gente? Ver integridad, ver congruencia, para que puedan decir, ve, el mundo está colapsando, pero hay un lugar en donde lo que dicen y lo que hacen es lo mismo. A la iglesia, hay que confiar ahí porque ese es el lugar de refugio. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. ¿Por qué? Porque ahí no vemos que dicen una cosa y hacen otra. ¿Me estoy comunicando? En el colapso que anda el mundo, la integridad y la congruencia van a ser claves en la comunicación del evangelio. ¿O no es cierto que cuando uno va y predica, lo primero que le dicen a uno, evangélicos? Y le empiezan a sacar a uno la lista de todos los vecinos. Vea, yo aquí tenía uno, se fue sin pagar. Vea, yo aquí tenía esto y lo otro. Y le tienen a uno la lista. Y tiene uno que comenzar en la evangelización, pero no todos somos iguales, pero ponga sus ojos en Cristo. Pero, ¿sí o no? Todo el asunto. ¿Por qué? Porque ya nos tienen fichados. Incongruencia en el mensaje y la acción. Dios no tiene temor de tocar los dioses para que nos demos cuenta que estamos parados sobre la arena y no sobre la roca. Y Dios toca nuestros dioses, nuestros ídolos, para que sepamos que Él es tan poderoso que puede tocar aquello en lo que tenemos puesta la confianza. Entonces no es que sea tan grande aquello en lo que tenemos puesta la confianza, porque Dios lo puede derrumbar de un momento a otro. Entonces el compromiso lo sostiene. ¿Que Dios está qué? ¿Dios está cómo? Que Dios está vivo, la palabra y la oración. Santiago 5, 17 al 18 dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, usted no puede decir, no pastor, es que yo no, es que era el profeta Elías. Es que era un hombre de Dios, es que era el profeta Elías. Aquí dice, igualito a ti, igualito a mí. Las mismas pasiones, las mismas tentaciones, los mismos problemas, pasado por la misma situación. Dice, era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es decir, que el profeta oró antes de ir ante el rey, y después de ir donde el rey. El profeta Elías era un hombre de oración. Diga conmigo, ¿era un hombre? Era un hombre de oración. ¿Cuál es el llamado de la gran comisión? Representar a Dios donde quiera que estemos. Yo como pastor en Londres, usted como docente, usted como abogado, usted como... representar a Dios. Y que donde quiera que nosotros estemos, la gente sepa que Dios está vivo. ¿Por qué? Porque la gente va a poder ver los milagros que Dios hace en uno. La gente por lo menos le dice a uno, uy, pero ¿hace cuánto se fue usted? Hace 3 años, sí. ¿Y cuántos miembros tiene la iglesia? Hasta los mundanos, le dicen a uno, le preguntan. Y yo, no, ya somos como 300 personas. 300 personas, uy, pero tremendo usted. Yo, tremendo yo, no, es que Dios está vivo. Uy, pero ¿cómo es que Dios provee para...? Dios está vivo. Es decir, nosotros somos un mensaje andante donde quiera que vayamos de que Dios está vivo.
Uy, es que mi tarea es ser padre, ama de casa. Esa es tu función, mostrarle a tus hijos que Dios está vivo. Yo de los recuerdos que tengo más preciosos de mi vida es cuando habían problemas en la casa. Problemas, es decir, no había plata, no había dinero. ¿Y qué hacía mi mamá? Venga para acá, ¿vamos a qué? A orar. Y orábamos, Señor, esto y lo otro, y Dios respondía. ¿Sí ve, mi hijo? Que Dios responde. Cuando fui al seminario a estudiar, que estaba lejos de la casa, tenía que pagar a veces cositas, el estudio, y no había plata. Y un día me quiso entrar el desespero. ¿Y saben qué vino a mi mente? Lo que vi en la casa. Voy a orar. Y me arrodillé. Y ahí mismo una tía que tenía una plata por ahí encaletada me llamó y me dijo: ve que vos andas buscando plata, porque Dios hasta manda que lo busquen a uno. Que vos andas buscando plata, te la voy a mandar. Y me llegó la plata. Qué responsabilidad y qué belleza. El padre de familia enseñándole al hijo que Dios está vivo. La abogada, Dios está vivo. El médico, sí, yo le voy aquí a hacer estas, pero recuerde que Dios está vivo y está en las manos de Dios. Es decir, donde Dios nos ha puesto, somos representantes de Dios y mostrando que Dios está vivo. Esa es la misión. Porque si no, todo sería basura y sin sentido. Yo ir a laborar por laborar, no, es que hay una función más allá de laborar, es mostrar que Dios está vivo y donde Dios te ha puesto. Y por eso nos aburrimos en el trabajo y no le encontramos sentido al trabajo. Y ay, qué pereza este trabajo. Mijo, es que más allá de ir todos los días, es que muestres que Dios está vivo. Y eso le da un sentido a la vida, ¿o no? Eso le da un sentido a la vida. Que yo, si soy aseadora, no estoy aquí solamente para asear. Yo estoy aquí porque Dios está vivo y mandó a que les limpiara la cochinada a esta gente, porque si no se mueren, se lo come el polvo. Dios está vivo. Y ahí le hablo a una persona, le hablo a la otra, le hablo a la gente de Dios. Cuando yo me quemé, el Señor me permitió que todas las enfermeras fueran creyentes, las que me atendieron, y me tuvieron que raspar la mano y todo el asunto. Y yo, la primera persona, yo me quemé a las 5, estuve 5 horas en urgencias. Es decir, que el sistema de urgencias es malo nosotros en Colombia. Y entonces, después de 5 horas me atendieron y yo le vi la cara de musulmana a la enfermera. Yo dije, ahora que me pregunte que yo qué soy, preciso me pregunta, ¿y usted qué hace? Y yo soy pastor. Yo dije, ahora me raspa, pero bien raspado, esta musulmana. Y me dice ella, ay, qué bueno, yo soy tu hermana en Cristo. Yo necesitaba una enfermera cristiana porque estaba completamente solo en Londres. No estaba la mamá, porque una vez necesita que la mamá sí o no lo coja a uno, ay, mira. Aunque mi mamá no es de esa de estar sobando, no. Ella me dice, se va para la hora misionera, ya está como que calentando mucho aquí la casa, ¿para qué se va? Esa es una determinante, ¿sí o no? Una determinante. Y yo necesitaba esa creyente enfermera para que le da Dios diciendo, aquí estoy contigo. No temas, aquí estoy contigo. Y me dice, no, pero no te ha pasado nada. Y empezó a hacerme con cuidado. Yo le dije, yo soy gallina. Yo, a mí me da miedo todo, las inyecciones me empezaron a raspar y todo. Tranquilo, amigo, no se preocupe, que Dios está con usted. Y empezó a darme la palabra. Luego la limpieza. Y me atiende una morenita. Y yo dije, ay, Señor. Y vino, en ese momento que me van a hacer la limpieza otra vez, entra la doctora que me había atendido la noche anterior, la musulmana, y le dice a ella, este es pastor, es de los nuestros. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Usted es pastor. ¡Ay, pastor! ¿Cómo le parece que hace 4 años estoy buscando, no he podido tener hijos? Y yo con ese dolor, y está echándome de testimonio, ¿no? No he podido tener hijos, pastor, yo no sé qué hago, esto y lo otro, y yo intento, y estamos en la tarea, y he ido a no sé dónde, y han orado por mí, me he caído al suelo, me he levantado, y nada que he podido tener, y dele. Yo le dije, ¿usted cree que un hijo es el que la va a llenar? Cristo lo llena todo en todo, dice la palabra. El hijo no es el que te va a llenar. Entonces Dios me llevó para ella y ella para mí. Y así es que funciona el evangelio. Y necesitaba yo esta segunda enfermera cristiana. Ahí
Dios usándonos para bendecirnos ambos. Y así es que funciona el asunto. Un taxista, yo me gozo aquí, el nombre es difícil encontrar un cristiano en el servicio, pero aquí uno escucha la emisora, el taxista es cristiano, ¿no? Qué bendición ver los pies de Dios, las manos de Dios andando por todo Santa Marta. Eso no es una bendición. Los pies de Dios y las manos de Dios andando por todo Santa Marta. Que no estemos buscando una voz, sino un versículo, ¿sí o no? El beneficio de la radicalidad, y con esto termino, el beneficio de la radicalidad es que si la idolatría cierra las puertas, el compromiso y la radicalidad las abre. Y la nación entra en crisis. No hay lluvia, si no hay lluvia, no hay cultivo, y en ese tiempo estamos en una sociedad en donde todo se cultiva. Si no hay lluvia, no hay cultivo, si no hay cultivo, no hay papa a comer. Y el Señor, ¿saben qué hace? Le dice el profeta Elías, en medio de la crisis de la nación, tú tranquilo porque te voy a llevar a un lugar en donde puedes beber agua. Lo llevó a un arroyo. La nación en crisis y el profeta Elías con un arroyo que el Señor le había preparado. Y no solamente un arroyo, le contrató meseros, 2 cuervos. 2 cuervos contrató el Señor y le llevaban desayuno y cena. En la mañana le llevaban desayuno. Como no había microondas, el Señor no quería que el profeta se comiera la comida fría y le mandaba a los cuervos en la noche otra vez para que le llevaran la cena. Y la nación en crisis. Y el profeta Elías bebiendo y comiendo. ¿Por qué? Porque los que andan adorando a sus ídolos tienen los cielos cerrados, pero el profeta Elías andaba con cielos abiertos en medio de la crisis. Yo no sé cómo si ustedes estaban asustados con el paro camionero. Estaban asustados. Ay, ¿qué va a pasar en medio de las crisis? Y crisis van a venir porque el mundo está en caos. Inglaterra se acabó de dividir de la Unión Europea. El mundo no está hablando de unidad, está hablando de división. En los Estados Unidos la visa la están dando fácil, porque ya nadie quiere ir, porque están dando plomo ya venteado. ¿Sí o no, María? Shooting. Hasta la gente se está viniendo para Colombia. No, mentira. Huyéndole allá la cosa, mentira. I'm joking. I'm joking. El mundo está colapsando. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. La cosa no va para cosa buena, no. Los días son malos, es necesario porque el corazón de la gente se vuelva a Dios. Por eso es que tenemos que ser radicales. Para que aunque el mundo ande en crisis, nosotros caminemos con cielos abiertos. Y resulta, hermanos queridos, que se le secó el arroyo al profeta. Y no vinieron más los cuervos. Y el profeta que entonces, ay, ¿ahora qué? Y el Señor dice, tú tranquilo, porque tengo una mujer que ya tiene la olla montada para alimentarte. Porque el Señor no quería que el profeta hiciera del arroyo un Dios, sino que el profeta dependiera del Señor, no del medio que él usa para proveer. Dios usa medios, pero ese medio no es nuestro Dios es Dios. Y por eso a veces sentimos que nos seca el arroyo. Y no es que nos seca el arroyo, es que el Señor no quiere que dependamos ni que confiemos en otra cosa que no sea Él. Y por eso le dice a uno, pero tú tranquilo, pon tus ojos en mí porque yo tengo a alguien con la olla montada, pásate la cena. Y ese es el Señor. Tenemos entonces, hermanos, el llamado a la radicalidad, el llamado a dejar la idolatría a un lado porque no nos va a llevar a ningún lado. Y hermanos queridos, el apóstol Pablo dice algo muy cierto. Él dice, yo estimo mis títulos, aunque son necesarios. Yo estimo mi experiencia, estimo mi pasaporte americano, estimo muchas cosas como basura, con tal de ganar a Cristo. ¿Por qué nosotros andamos buscando en la basura? A ver si encontramos valor y sentido. ¿Por qué? Si ya encontramos a Cristo, que es el que lo llena todo, en todo. El Señor siempre nos va a incomodar.
nos va a mover la butaca, nos va a sacudir el piso, porque no nos quiere cómodos, nos quiere militantes en su obra. Cuando yo estaba aquí en Colombia en el 2012, 2013, yo era el director de misiones. Desde abril el Señor me empezó a hablar y Harold llegó a la oficina. Y desde que Harold llegó a la oficina, el Señor me empezó a hablar de que lo entrenara. Él no sabía, pero ya yo sabía que algo iba a pasar conmigo. Yo no sabía si era que me iba a morir, si era que el Señor me iba a... Yo no sabía, porque uno nunca sabe, ¿cierto? Entonces yo le enseñé a Harold cómo se manejaba la plata, todo lo entrené. Yo dije, en el momento que el Señor hable, yo me voy. En julio el Señor me habló de ir a Londres. Cuando yo comencé en misiones, el primer año sin sueldo, ya estaba estabilizado. Y el Señor me manda que a la hora misionera, yo, pero Señor, ¿cómo así? Ya que ya estoy acomodado, bien sentado, ¿sí o no? Y ahora me dice que párate y ve a servir. ¿Y a dónde? A Londres. Y yo, ay, Señor, a Londres. Hermano, les cuento que llegué a Londres. Llegué al aeropuerto, fui a un restaurante latino y pregunté quién alquila habitación. Fui a vivir a una casa de 4 habitaciones donde vivían 12 personas. Un solo baño. Primera vez que hago fila para entrar al baño. Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es esto tan horrible? No había iglesia. No había quien me atendiera, quien me recibiera, quien me dijera, pastor, ahora sí, ahora digo, llego el mate y ¿quién lo recoge, pastor? ¿Quién lo recoge? Porque ya la iglesia está grande. Pero hace 3 años no había nada. Y uno tratando de predicar y la gente sin querer escuchar. Y yo, Señor, ¿qué es esto tan horrible? Señor, pero ¿por qué me trajiste acá si estaba acomodado? El Señor siempre nos va a incomodar. Porque la comodidad no es una buena consejera, ni buena amiga, ni compañera del creyente. Que yo hable. Está hablando, yo creo, ¿cierto? Hermanos, yo hoy me pregunto, ¿qué tal si me hubiese quedado aplastado en la comodidad? Y no hubiese tomado la decisión de tirarme del avión cuando Dios me habló con el paracaídas, sostenido del paracaídas que es Cristo. Tal vez estaría viendo lo que Dios hizo a través de otro. Tal vez estaría escuchando lo que Dios hizo a través de otros y sabiendo que no obedecí la voz del Señor. El Señor siempre en este viaje nos va a avisar y nos va a decir, tripulación, pónganse de salvavidas, porque viene un desafío, porque viene un reto, porque viene una turbulencia y necesito que estén firmes en mí. Pero tranquilo, si no te pones el paracaídas y te tiras, igual vas a terminar estrellado, porque tus ídolos se encargarán de que ese sea tu fin. Así que, hermanos queridos, para nosotros el vivir es Cristo y el morir por Él es ganancia. ¿Sí? Ese es el Evangelio, no hay otro, no lo podemos suavizar, no lo podemos mejorar, porque ese fue el que predicó Cristo. El que pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. Ese fue el Evangelio que predicó el Señor. Y por ese Evangelio vivimos, estamos, y yo no lo puedo creer que Dios me ha sostenido 3 años en Londres y he visto el poder de Dios, se los puedo decir, de ir a alquilar lugar para la iglesia y un indiano decirme a mí cuánto puede pagar. La gente diciéndole a uno, ¿usted cuánto puede pagar para darle lugar? El cine donde nos estamos reuniendo, la gente el Señor me dijo, vea, eso le vale a usted 800 libras semanales. ¿Yo qué? Si eso me gano yo. 800 libras, eso equivale 5 por 8, 40, 4 millones semanales. No, pero ¿cómo es eso? Y le va dando a uno como que Dios no está vivo, ¿sí o no? Y vino el Señor otra vez, Dios lo tocó, Él fue al baño y regresó y allá Dios lo tocó, porque vino y me dijo, bueno joven, ¿usted cuánto puede pagar? Y yo le dije, honestamente 200, ojo, de 800 a 200, honestamente 200 podemos pagar.
porque estamos comenzando. Hágalo pues. Dios poniendo lo que hace falta. Dios poniendo su gracia. Pero eso ocurre ¿qué? Cuando estamos dispuestos a dejar la orilla y meternos en aguas profundas. Esta iglesia no existiría si el pastor no viene y deja la comodidad y viene aquí a pasar por el desierto. No es ustedes saben, para nosotros es un gozo ver esta iglesia, porque nosotros hemos visto por donde ellos han pasado muerte, sufrimiento, renuncia, dejándolo todo, y ahora podemos ver la vida. Ustedes, ¿sí o no? Pero el fruto que vemos sobre el árbol se sostiene de las raíces que no podemos ver, del sufrimiento que no podemos ver, de la renuncia que no podemos ver, y esa es la invitación de nosotros. Si el Espíritu del Señor te ha hablado hoy y tú has podido identificar, este es mi ídolo, este es mi Dios, qué bueno que tú le puedas decir hoy al Señor: Señor, ¿sabes una cosa? Yo no quiero cambiarte por nadie, no quiero cambiarte por nada. Perdóname. ¿Qué tal si nosotros venimos hoy en arrepentimiento ante el Señor? Para que ese arrepentimiento frente a su cruz nos dé el perdón por nuestra idolatría y abra los cielos que están cerrados. Porque tal vez muchos, sin saberlo, andan con cielos cerrados y por eso se sienten estancados. Y necesitamos que el Señor abra los cielos, pero solo la obediencia y la radicalidad nos abre, así como el profeta Elías. Queremos una vida poderosa en Dios, ocurrirá siendo como el profeta, en oración y en la palabra. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y nos ponemos de pie? Padre, aquí estamos, te necesitamos, te reconocemos como el centro de nuestras vidas. Y te pedimos perdón, Señor, en esta noche, por poner nuestra confianza y nuestra mirada en lo creado y no en el Creador. Tú lo eres todo para nosotros, Señor. Tú eres Alfa y Omega, tú eres principio y tú eres fin. Tú conoces el último día desde el primero. Perdónanos por ser sabios en nuestra propia opinión. Perdónanos por escoger caminos que a nosotros nos parecen correctos. Perdónanos, Señor, por abandonarte, Señor. Perdónanos por ser tú el último en consultar. Perdónanos, Señor, por venir a refugiarnos frente a dioses falsos. Perdónanos, Señor, porque como dices tú en tu palabra, el pueblo ha cavado cisternas para sí y han abandonado a Jehová, que es la fuente de agua viva. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos construido cisternas, si hemos pensado que es un negocio el que nos va a sostener, si hemos pensado que es una cosa la que nos va a sostener, una persona. Hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te decimos que no queremos dar gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria. Tú mereces todo el honor y tú mereces toda la exaltación en esta noche. Señor, ¿cómo el mundo va a saber que tú eres el Dios verdadero si ven la incongruencia y la inconsistencia entre nuestras palabras y nuestras acciones? Por eso hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos sido piedra de tropiezo para otros, si la gente no ha podido ver a Cristo en nosotros. Hoy te pedimos perdón. Y hoy también te decimos, Señor, que necesitamos la asistencia de tu Espíritu para erradicar de nuestras vidas lo que en nuestras fuerzas no hemos podido erradicar. Señor, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu asistencia. Díganle al Señor qué es eso con lo que usted está luchando, qué es eso que usted no es capaz en sus propias fuerzas de erradicar. Porque no es con poder ni con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos puede dar la fortaleza para que tú dejes de poner tu confianza en lo que le has puesto y la pongas en el Señor. Y si aún no sabes si hay idolatría en tu vida, yo te invito a que le preguntes al Señor: Señor,
ilumina toda oscuridad. Examíname y mira si hay en mí camino de perversidad. ¿Quieren esa canción que es Una vez más tú en mí del Espíritu Santo? Señor, yo te pido que tú recibas en esta noche, Señor, nuestro arrepentimiento. Y te pido, Señor, que por favor abra los cielos, Señor. Abre los cielos sobre nosotros, te pedimos, Señor. Padre Celestial, abre los cielos y que caiga lluvia sobre nosotros, te lo pedimos. Quita, Señor, toda sequedad de nuestras vidas. Quita toda esterilidad, Señor. Quítala, te lo pedimos. Refréscanos, Señor. Refréscanos con tu presencia. Refréscanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, no queremos vivir más estancados. Tampoco trae paz a nuestra vida saber que estamos yendo contra tu voluntad, Señor. Y muchos tal vez por mucho tiempo, aunque sienten que el Espíritu los redarguye, y sientes que a través de la palabra predicada el Espíritu te redarguye, pero tú insistes e insistes e insistes. Y sabes una cosa, es tiempo de rendirnos. No pelees con Dios, porque Él no pierde batalla. Los únicos que tenemos la de perder somos nosotros. Y Él no nos dice las cosas porque nos quiere perjudicar, es porque nos quiere salvar, porque Él ve más allá de lo que nosotros vemos, porque Él conoce el último día desde el primero. Nosotros no sabemos ni dónde estamos parados, Él sabe para dónde va, porque Él es el dueño del chuzo donde estamos. Seamos creyentes dispuestos a morir rápido, para que así la vida de Dios pueda fluir. Por eso vemos que hay gente que a veces viene nueva a la iglesia y la vemos crecer y avanzar y avanzar. No es que Dios los ame más, es que están dispuestos a morir. Y sin muerte no hay vida, sin muerte no hay crecimiento. Y por eso en esta noche le vamos a decir todos juntos al Señor una vez más: tú en mí. Porque sabes una cosa, el pecado nos hace insensibles. Y a veces, aunque Dios nos habla, no escuchamos. Ya no tenemos oídos para escuchar la voz de Dios, porque el pecado nos hace insensibles. Como el profeta le tuvo que ir a hablar a David, el rey de Israel, porque el pecado lo tenía insensible. Y por eso él dice: purifícame con hisopo. Hisopo era la rama con la que se lavaban los leprosos. Y la lepra lo que hace es que mata la sensibilidad. Que puedes estar parado sobre el fuego, puedes poner la mano en el fogón y no te das cuenta que te estás quemando. ¿Por qué? Porque ya eres insensible a la voz de Dios, porque el pecado insensibiliza nuestro corazón hacia Dios. Pero hoy queremos decirle al Señor que una vez más Él nos ayude, que una vez más Él nos visite, que una vez más Él tenga misericordia de nosotros, una vez más. No por nuestros méritos, pero porque Él es un Dios rico en misericordia, y Él es el novio que sale corriendo para decirnos: yo sigo permaneciendo fiel, aunque tú me eres infiel, yo sigo siendo el mismo, aunque tú me eres infiel. Él sigue con los brazos abiertos y su casa sigue abierta para que vengamos a Él.